verdad es que estamos muy contentas de que estés aquí. Es una persona cuya voz se escucha y resuena pues en los feminismos, por lo menos acá en México, en Chiapas. Entonces, muchas gracias por estar con nosotras. Bueno, Aski, Aruma Kipanaya, ya no sé si es de noche o día ahorita, pero buenas noches, hermanas, compañeras. Gracias por la convocatoria y sobre todo por esta convocatoria a hablar desde la memoria y los movimientos sociales. Soy hija de Amparo. La Amparo es aymara y ahora es parte de la Confederación de Mujeres Indígena Originaria Campesinas Bartolina Sisa. Y yo siempre digo que vengo de otro feminismo, que es el de mi mamá, o sea que la mayor parte de las cosas, o gran parte de las cosas las he aprendido también de esta lucha que ha hecho en los distintos territorios en los que ha estado, ¿no? Soy hija del Amparo, soy nieta de la Teresa y de la Elena. La Elena ha vivido al principio del 1900 todo lo que ha sido los patrones con los patrones que eran dueños de las minas, ¿no? Antes de que las minas pasen a ser nacionalizadas por el Estado. Entonces esta lógica de extractivismo vinculado también al extractivismo de los cuerpos de las mujeres, que no es una cosa que sucede ahora, que es una cosa que sucede hace 500 años y más, ¿no? Entonces mi abuela ahí siempre también peleando contra los patrones, por suerte logró ver el momento en que les quitaron las minas. Ahora, claro, por suerte tampoco vio el momento en que se las pasaron a las transnacionales, pero ya de ahí vengo. Soy nieta de la Elena y nieta de la Teresa. La Teresa siempre ha sido cuestionada en la familia porque se ha casado 3 veces y ha tenido 13 hijos, 11 vivos. Y claro, nadie cuenta que los 3 esposos eran golpeadores y violentos, ¿no? Y entonces, que no, esa es la parte de la historia que no se cuenta. Entonces, bueno, de ahí vengo, parte de eso soy, esa es la memoria con la que camino también y con la que me hago responsable también para hacer estas discusiones y estos aportes desde el feminismo comunitario antipatriarcal con hermanas de distintos territorios. Gracias por la convocatoria. Ya estoy viendo hermanas que conozco, está la Lu, qué bueno encontrarnos. Y que, bueno, lo único bueno que tiene esto de la tecnología es que podemos romper así las fronteras, ¿no? Eso tal vez no se lo esperaba el sistema. Gracias, buenas noches, hermanos. Sí, muchas gracias. Sí, pues es, bueno, una de las cosas que ha tenido positivas esta situación también, en que estamos haciendo muchos encuentros por internet, pues la ventaja es que podemos estar compañeras de distintos países y en el seminario estaban compañeras de Bolivia, de Perú, de Ecuador, de Brasil, de acá de México. Algunas están asentadas en Europa viviendo, así es que para algunas son las 11 de la noche, para otras son las 5 de la tarde, no sé si hay algunos para las que sea más temprano, pero estamos todas en horarios distintos. Pues para darte la palabra, me gustaría pasarle el micrófono a Velvet, porque ella, pues como principal organizadora, digamos, de este seminario, ha mantenido la comunicación contigo. Entonces me gustaría que iniciaras como la conversación un poquito a partir de lo que, de su palabra con ella. Adriana, mucho gusto. Nada más sabíamos, bueno, es un gustazo tenerte aquí con nosotras y bueno, habíamos mantenido una comunicación por correo. Y bueno, pues sin más preámbulo, pues nos gustaría mucho escucharte, darte la palabra. Perdón, es que tengo a mis chuchos aquí. Y bueno, si nos pudieras hablar, nosotras tuvimos la oportunidad de leer a Domitila, unas partes del texto de Domitila, también un texto, compartir los textos que tú me hiciste llegar para las compañeras. Y también leímos una parte
de un libro que se llama Nos hemos forjado así, al rojo vivo y a puro golpe, historias del Comité de Amas de Casa del siglo XX. Entonces, pues nos gustaría mucho conocer desde tus luchas, cómo ha sido la participación de las mujeres, qué importancia tiene estos comités que se generó, este comité en específico, Comité de Amas de Casa del siglo XX, que se formaron en 1961 y que cuál ha sido como la repercusión de todas estas luchas, incluso las de antes, ¿no? Con Bartolina Sisa, la repercusión o los grandes aportes que han hecho las mujeres en todos estos movimientos que han tenido obreros, campesinos, en la lucha y en la conformación de las luchas de ahora de las mujeres en Bolivia, ¿no? Estas ancestras que han luchado, cómo han aportado y cómo han creado conciencia política también a través de su quehacer, ¿no? Entonces, bueno, no sé si nos pudieras comentar. Sí, bueno, agradecer también y convocar a las abuelas, las ancestras, ya que vamos a hablar de ellas, que nos acompañen con sabiduría para este encuentro. No sé si me pueden hacer administradora o cómo puedo proyectar unas presentaciones y unas Sí, sí, fotos para... ahorita te paso. Perdón. Ya tienes el permiso, parece. Ya, porque espero poder hacerlo. Un ratito, por favor. No funciona. Ahí se está viendo. Bueno, yo quería compartir unas presentaciones, después solo algunas, ¿no? Para hablar un poco de las luchas de las mujeres en estos territorios, de nuestras abuelas, pero sobre todo de las partes de esas luchas de las que no se hablan, que la historia no recupera, que los mismos movimientos sociales niegan, ¿no? A partir de las lógicas patriarcales, del machismo, ¿no? Y eso vincularlo, poder compartir con ustedes eso, vinculándolo a la necesidad de descolonizar el feminismo, ¿no? Porque si para algo es importante la memoria, es para construir feminismos que sean útiles para las luchas de los pueblos, para las luchas de nosotras en nuestros territorios, ¿no? Y la mayor sabiduría para encontrar lo que necesitamos, las formas de lucha, los contenidos, y todo eso está en la memoria, ¿no? Porque las luchas que han hecho nuestras abuelas han sido contra un sistema, y a un sistema muy parecido con el que estamos luchando nosotras, ¿no? Entonces, yo quiero vincularlo a eso, la descolonización del feminismo, ¿no? Y bueno, por eso ponía un poco aquí a Bartolina Sisa, que Bartolina Sisa ha sido parte del cerco indígena, que ha sido como la insurrección, una de las insurrecciones más grandes en el 1781. Hay poca investigación de Bartolina Sisa, ¿no? Pero lo que queda, y que a mí me parece lo más importante, son las declaraciones del juicio que le hicieron los españoles, de la justicia española en ese momento, los encomenderos y las autoridades. El juicio que le hicieron a ella está transcrito y están todas sus declaraciones, ¿no? Entonces hay varias cosas ahí que yo creo para recuperar de la verdadera posición de Bartolina Sisa, ¿no? Bartolina Sisa, por esta lógica patriarcal y machista, siempre es nombrada como la esposa de Tupac Katari, ¿no? Lo cual no es cierto. Primero, porque no estaban casados. Y segundo, porque en ese momento Tupac Katari tenía otra relación y Bartolina Sisa había decidido vivir independientemente, digamos, de él,
Creo que hay un micrófono. Ahora sí se cerró, creo, ¿no? Bueno, entonces había decidido Bartolina Sisa vivir independientemente de Tupac Katari y organizarse con otras mujeres, Gregoria Paza y otras, ¿no? Entonces ella es la primera que reconoce que no están casados y que no tienen una relación, y que él tiene una relación con otra mujer, digamos, ¿no? Todo eso, por supuesto, es tergiversado en la historia, ¿no? Entonces dicen que Bartolina sí se estaba enojada, que tenía celos. Es terrible cómo se maneja la historia, porque además es una historia que aparece en la academia, o sea, son libros que se publican, ¿no? Ni siquiera es que pasó como un cuento por ahí, sino son libros que se publican. Hace poco se ha publicado un libro en el que relatan toda esta visión machista, misógena y racista, yo creo, de Bartolina Sisa, ¿no? Bueno, pero las partes que nos recuperan primero son que Bartolina Sisa fue la que tenía el conocimiento geopolítico para hacer el cerco indígena. Bartolina Sisa era comerciante, ¿no? De tela, de coca, entonces ella conocía bien las rutas entre lo que era el Alto Perú, lo que es Bolivia, Perú, parte del Ecuador, ¿no? Y en estos recorridos ya había hecho organización con otros y otras líderes indígenas, ¿no? Entonces, la que tenía conocimiento del territorio y que ya había articulado una base política y que había construido un discurso político anticolonial y que además por muchos años había estado recaudando dinero, vendiendo coca, vendiendo alcohol, haciendo contrabando, diríamos ahora. El contrabando era algo que hacían las mujeres organizadas para juntar dinero, para comprar armas y armar esta resistencia indígena, esta insurrección indígena, ¿no? Es de Bartolina Sisa de quien sale el plan de hacer el cerco, de cercar la ciudad de La Paz, que es como un hueco, y entonces poder cercarla y poder cerrar las tomas de agua, ¿no? Y entonces así hacer presionar a los españoles que estaban dentro de la ciudad, digamos, ¿no? Entonces ella ve dónde había que poner los cuarteles indígenas, los espacios donde se iban a organizar para cerrar el paso, ¿no? Entonces hay mapas de cómo ella plantea esta estrategia geopolítica del cerco, ¿no? Y quien es autora finalmente, en algún sentido, ella y otras mujeres del cerco indígena, conocido porque es una de las primeras insurrecciones más grandes, que termina, en la cual terminan debilitando mucho al gobierno español, es Bartolina Sisa, ¿no? Pero obviamente por una lógica patriarcal en la historia, porque la historia no es lo mismo que la memoria, vamos a hablar ahorita de eso, no es reconocida toda esta lucha, ¿no? Entonces ella plantea que se hagan cuarteles o asentamientos, digamos, de organización de insurrección indígena en el sector de Quiliquilli, Pampajás, y que eran lugares estratégicos desde donde se podía ver todo lo que estaban haciendo los españoles, ¿no? Bueno, finalmente Bartolina sí es traicionada por alguien que era parte, digamos, de la organización, ¿no? Quien la traiciona, que además era un hombre, la traiciona porque no estaba de acuerdo con uno de sus planteamientos, que era castrar a los españoles que eran detenidos, que eran apresados, ¿no? Y esa fue una discusión que ella tenía con Tupac Katari, porque además de cuestionar la apropiación del territorio, la imposición de su propio gobierno, de su propio idioma, de su propia religión, de su propia cultura en nuestros territorios, ¿no? Además de cuestionar todo eso, que ya había ese cuestionamiento, ellas cuestionaban la violación sistemática a las abuelas, ¿no? Y ese es un primer elemento de la memoria que nosotros recuperamos sobre la construcción de la colonización, la consolidación de la colonización que se ha hecho con la violación sistemática a nuestras abuelas, ¿no? Pariendo hijos de los invasores, de los violadores que han colonizado el territorio, y además con esta práctica que tenían los españoles de cuando los hijos se parecían a ellos, se los llevaban, los arrebataban de sus madres, y cuando no se parecían a ellos, se los dejaban, ¿no? Entonces es como se construye claramente
o materialmente para mí, esta categoría del mestizaje, por ejemplo, ¿no? Para nosotras el mestizaje es reconocer al abuelo español y negar a la abuela aymara violada, ¿no? Nosotras, a diferencia de otras que plantean que viven la mitad india y la mitad blancas, nosotras decidimos políticamente no cederle la mitad a esa invasión colonial que ha violado a nuestras abuelas y que ha destruido nuestro territorio. Y por eso no nos reconocemos mestizas. Y por eso cuestionamos el mestizaje, ¿no? Porque estas mitades serían posibles. Yo podría ser mitad aymara y mitad quechua. Es más, posiblemente lo soy. Mi papá es quechua, ¿no? Es posible estas mitades si estarían en igualdad de relación, ¿no? Pero no están en igualdad de relaciones. Estas mitades se han construido, o esta concepción del mestizaje se ha construido sobre la violación. Ahí no hay ninguna igualdad para decir cómo plantean algunas autoras que podrían ser la mitad india y la mitad blanca, o la mitad prieta y la mitad güera, digamos, ¿no? Para nosotras ese es un acto político, digamos, ¿no? Romper ese pacto colonial y no reconocer al abuelo violador y no reconocer los mestizos, ¿no? Entonces, Bartolina Sisa es acusada por esta intención de castrar a los españoles, ¿no? Logra hacerlo en algunos casos, castrar y exhibir sus cuerpos cerca de los cuarteles que habían establecido, ¿no? Que controlaba ella, porque ella controlaba la mitad de la ciudad y la otra mitad la controlaba Tupac Katari. Otra evidencia de que no estaban juntos, ¿no? Un acuerdo que tienen ella y Tupac Katari, que es un acuerdo público, digamos, entre quienes estaban organizados para hacer la insurrección, es que esto estaba más allá de ellos, ¿no? Que si lo atrapaban a Tupac Katari, esto seguía, y si la atrapaban a Bartolina Sisa, también, que no se acababa, que esto era una revolución, una insurrección del pueblo, y que no se acababa con detener a uno de ellos, ¿no? Que también es un principio de cuestionamiento a los caudillismos, ¿no? Y entonces la denuncian, ella es apresada, y es asesinada de una forma absolutamente cruel, que tampoco recupera la historia, porque de quien recuperan que ha sido descuartizado por 4 caballos y su cuerpo exhibido y separado, etcétera, es de Tupac Katari, ¿no? Bartolina Sisa la tienen presa, le cortan las trenzas, ¿no? Que para las mujeres es, por supuesto, una violencia terrible, ¿no? Le cortan las trenzas, la desnudan, la llevan encadenada, desnuda por la ciudad, para que todas las españolas y los españoles salgan a escupirla, orinarla. Le hacen varios tipos de torturas, le cortan los senos, finalmente la amarran a la cola de un caballo y la arrastran, agarrando una especie de bastón de mando, ¿no? Porque ese era, para los pueblos, como tienen los pueblos mayas un bastón, también aquí tenemos un bastón de mando. Pues para burlarse de esa autoridad que pretendía ser Bartolina Sisa, le dan un palo con unas plumas amarradas y la arrastran con el caballo para mostrar que esa autoridad no iba a existir, ¿no? Que la única autoridad era la de los españoles. Entonces, su muerte es terrible, finalmente la cuelgan, y después de colgarla, hacen que la desmembren 4 caballos, y envían las partes de su cuerpo a 4 provincias distintas, a Caracato, donde había nacido, y a otras, ¿no? Y no contentos con eso, después recogen las partes de su cuerpo y las queman públicamente, y botan sus cenizas para que no haya lugar ni forma en la que se pudiera recordar a Bartolina Sisa, ¿no? Entonces, toda esta práctica, toda esta forma de eliminación material, biológica, simbólica, que han tenido con Bartolina Sisa, es lo que han hecho sistemáticamente con las mujeres en el Abya Yala y con los pueblos en el Abya Yala, ¿no? Entonces, por eso es tan importante recuperar la memoria. Si pensamos que es desde esa memoria que vamos a construir nuestros feminismos, seguramente en esos territorios lo harán desde la comandanta Ramona, María Sabina, ¿no? Y otras abuelas, que también su historia está invisibilizada, todo el trabajo de María Sabina con las mujeres que han vivido violencia y todas
sanaciones que ha hecho, yo no sé si están muy visibilizadas tampoco, ¿no? Pero entonces, desde esa memoria podemos construir feminismos que respondan a nuestros cuerpos, a nuestros territorios, a nuestras realidades. Esa es la importancia también de la memoria, ¿no? Y bueno, yo comparaba aquí un poco con la Revolución Francesa, donde nos dicen que ha nacido el feminismo en 1789, 8 años después de lo que había planeado Bartolina Sisa, ¿no? En donde estaba Mary Wollstonecraft escribiendo la Vindicación de los Derechos de la Mujer, donde hacía esta reivindicación, por ejemplo, del derecho a la propiedad privada, ¿no? Y que en muchos casos tenía que ver con la propiedad privada sobre las esclavas y sobre los esclavos negros. Por supuesto, en nuestros feminismos comunitarios territoriales, no, ni peleamos ni queremos la propiedad privada, es uno de los principales cuestionamientos que hacemos, ¿no? Y entonces ahí hay que cuestionarse, por ejemplo, los derechos que también son asumidos como lógicas privadas, como lógicas individuales, ¿no? Bueno, yo hacía esta comparación por la diferencia de años, por la diferencia de contenido de lucha, digamos, ¿no? Bartolina Sisa, solo un dato más, Bartolina Sisa tenía todo este conocimiento y había hecho toda esta preparación. Mientras tanto, Tupac Katari estaba trabajando en una mina, encerrado. Tupac Katari salió poco antes de organizar, o de ser parte del cerco que ya estaba organizado por Bartolina, ¿no? Entonces, hay datos de cómo lo habían ingresado a la mina, entonces hay datos de cómo estaba dentro de la mina. Y en la mina entraban a trabajar hasta morir, salían de ahí muertos, ¿no? Él logra salir antes de morir, pero estaba encerrado ahí. Entonces es imposible que él haya preparado geopolíticamente toda esta insurrección, que haya recorrido el territorio, que haya hecho las alianzas con los pueblos en el Perú, etcétera, ¿no? Está Bartolina Sisa en el 1781. Bueno, hay muchas otras abuelas después, y está, este texto se los he pasado a ustedes, de Polleras Libertarias. Está doña Petronila Infantes, doña Peta, la Catalina, bueno, todas las que ven ahí del Sindicato de Culinarias, ¿no? Esta es una organización que se hace en los años más o menos 30, y está la Federación Obrera Femenina en el 27, aquí en La Paz, ¿no? Todas mujeres migrantes de comunidades, ¿no? Migrantes aymaras en general en la ciudad, y que vienen a hacer a la ciudad el trabajo de trabajadoras del hogar, empleadas domésticas, cocineras, vendedoras en el mercado, vendedoras de flores, lecheras, zapateras, y se van organizando, ¿no? Entonces ellas son las primeras en fundar una federación obrera, y son quienes han parido, digamos, la Central Obrera Boliviana, que es la única instancia nacional de la clase obrera en Bolivia, ¿no? La Central Obrera tampoco reconoce que han sido paridos por la Federación Obrera Femenina, como pasa en las lógicas machistas y patriarcales muchas veces, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante bueno, todo lo que han planteado ellas es muy importante. Yo creo que la forma de organización es la que hay que recuperar, pero nos ayuda también a mirar estas lógicas coloniales. Quienes han recuperado los testimonios, los discursos de doña Peta, porque ya en ese momento había periódicos, en el 1927, y sus discursos eran expuestos, publicados en el periódico. Quienes han recuperado todo eso y han llegado a dialogar con ella y a entrevistarle, todo eso, las han calificado como anarquistas, ¿no? Las abuelas anarquistas. Pero obviamente desde la lectura del anarquismo europeo, de ese anarquismo en el que la feminista Goldman es el apellido, ¿no? Dice, no me sirve tu revolución si no puedo bailar en tu revolución, o algo así, ¿no? Entonces, de ese anarquismo, con ese anarquismo se lee a estas abuelas, ¿no? Pero ¿qué es lo que dicen ellas en su discurso? Ellas plantean sin Estado, sin marido y sin partido. ¿Por qué? Porque dicen que el Estado y que el marido lo que significan es plata. O sea, quienes migran de la comunidad dicen no tiene ningún sentido casarse y pagarle al Estado por casarse. Y pagarle además al cura por casarse por la iglesia, porque en ese momento había que pagar un tributo por casarse al Estado, y también era obligatorio casarse por la iglesia y había que pagar al cura también.
¿no? Entonces ellas decían, nosotras no nos casamos porque no vamos a pagarle Bien plata grande al para Estado. ti. No vamos a pagarle plata al Estado, ni vamos a pagarle plata a los curas, entonces no nos casamos, ¿no? Es un anarquismo distinto al anarquismo que se plantea en Europa, ¿no? Por otro lado, dicen sin partido, porque los partidos en ese momento a ellas no les ofrecían nada, ¿no? Una de las protestas más grandes que ellas hacen es, como eran todas, la mayor parte vendedoras en el mercado, era que no les dejaban andar en el tranvía, que era el medio de transporte, no les dejaban andar con sus bolsas, con sus canastas, llevando queso, llevando leche para vender, ¿no? Y no les dejaban andar porque rasgaban las medias nylon de las señoritas que subían en el tranvía. Es decir, las indias tenían que andar a pie, cargando sus bultos y sus cosas, ¿no? Esta era la discusión que hacían, que ya era una discusión anticolonial, que era una discusión denunciando el colonialismo y el racismo, ¿no? Muchas enseñanzas, muchas cosas hemos recuperado de este anarquismo, que no es un anarquismo europeo, sino que para nosotras viene de la autonomía, la autodeterminación y el autogobierno que aprendemos en la comunidad. O sea, si el matrimonio te va a dar derechos, pues nos vamos a organizar entre todas para que esos derechos se cumplan sin que necesitemos un papel para estar casadas y casados. Como pasa hasta hoy en las comunidades y seguramente en México también en muchas comunidades, ¿no? En Chiapas me imagino también, no sé cómo será el tema del matrimonio, pero aquí no es que el matrimonio sea lo más importante en la comunidad. El acuerdo, la convivencia puede ser, pero no necesariamente la legalidad desde el Estado, ¿no? Y el cuestionamiento que hacen a los partidos, ¿no? Ellas en el 1930, 40 se desarticula un poco y después se vuelven a articular, ¿no? Es decir, que en el 1950, cuando en el mundo estaban discutiendo o estaban peleando las sufragistas, les llega a ellas una convocatoria para discutir sobre el voto, ¿no? Para que se sumen a la campaña del sufragio femenino, ¿no? Y ellas dicen, ¿para qué vamos a votar si este Estado no nos da nada? ¿No? Entonces se niegan a ser parte de la campaña del sufragismo. Mientras tanto, en Bolivia había organizaciones feministas, una por lo menos de intelectuales, de gente mujeres con mucho dinero que estaban dentro del sufragismo, ¿no? Pero las abuelas de la Federación Obrera Femenina, ellas se negaron al sufragio femenino. No porque las mujeres no puedan votar, sino porque ya sabían, y ahí está la sabiduría, que la democracia es todo un engaño, ¿no? Y lo sabemos hasta ahora, nos toca jugar a la democracia siempre y perder siempre, no importa que se gane, ¿no? No importa que gane, siempre gana el peor o a veces el menos peor, es decir, la única opción que tenemos es votar por el menos peor, no es que hay como 20 opciones maravillosas, propuestas revolucionarias, transformadoras, y una escoge entre eso, ¿no? Siempre hay que estar, bueno, es que peor es la derecha, peor son los fundamentalistas, peor, ¿no? Entonces las abuelas sabían, yo creo, bastante de esto, y se negaron al sufragio femenino, ¿no? Fueron absolutamente cuestionadas por las feministas en ese momento. Esos cuestionamientos, públicos también en los periódicos, eran cuestionamientos racistas, colonialistas, ¿no? De que estas mujeres no entendían la importancia de la democracia y la inclusión de las mujeres como ciudadanas, ¿no? Yo creo que prácticamente no querían entregarse al Estado, ¿no? Y esos son discursos que se mantienen ahora. Son discursos que se mantienen hoy dentro del feminismo en lógicas coloniales y lógicas racistas, ¿no? Está Bartolina Sisa, están Petronila Infantes, que tienen unos discursos maravillosos. Bueno, ustedes tienen el libro Polleras Libertarias. Yo tengo aquí una de las ediciones, creo que ustedes tienen otra, que es una recopilación, ¿no? Y que por si acaso quienes la han recopilado han prohibido que esté en PDF y circule, pero bueno, quienes nos sublevamos un poco a esas cosas, lo hemos transcrito, lo hemos puesto en PDF y esperamos que con todas las complicidades circule, porque estos discursos finalmente son de las abuelas, son ellas las que, es todo una recuperación de sus discursos y son maravillosos, ¿no? Con una contundencia frente al sistema, yo creo que necesitamos ahora esa contundencia, ¿no? Y finalmente, no finalmente, pero para hablar también de
mujer importante en las luchas en este territorio, la Domitila Chungara, si ustedes han visto, han leído, si me permiten hablar, yo creo que Domitila Chungara es fundamental para entender esta descolonización del feminismo, ¿no? Cuando ella plantea el cuestionamiento al imperialismo, cuando ella plantea en su discurso de la ONU frente a Betty Friedan, que no tenemos nada en igual, nada en común usted y yo, de qué vamos a hablar si usted va a la peluquería, creo primero, tiene su chofer, todo. Y estoy viniendo aquí a hablar de cómo nuestros maridos, porque además ella viene de la Federación, Federación de la Asociación de Amas de Casa, ¿no? Que es la primera organización que decide definirse como amas de casa. Por supuesto, las feministas ponen el grito al cielo porque dicen cómo se van a definir como amas de casa, ¿no? Pero en los centros mineros, las amas de casa eran pues parte de la fuerza obrera y revolucionaria, ¿no? Entonces, otra lógica colonial, ¿no? Del feminismo que siempre intenta leernos en sus términos. Entonces, ellas defendían la opresión de sus maridos, porque además eso era parte de las opresiones que vivía todo el campamento, todo el territorio, ¿no? Entonces, cuando ella le dice somos distintas, no tenemos nada en común, yo creo que deja claro que el feminismo es la lucha de las mujeres frente al patriarcado, pero no es una cuestión biológica, sino es una cuestión política. Es decir, no vamos a coincidir con Michelle Bachelet, ¿no? Hay que hacerle todas las críticas por haberse hecho cómplice de la represión al pueblo mapuche, además por haberse rifado los sueños de toda una generación de izquierda que pensaba que era posible reconstruir algo después de la dictadura, ¿no? Entonces, hay que hacerle los cuestionamientos políticos, pues, ¿no? No se le hará cuestionamiento por ser mujer, sino por sus decisiones en la política y en la administración del Estado. Michelle Bachelet y bueno, muchas otras que están en Naciones Unidas, que también hablan de feminismo, que están en los organismos internacionales y son quienes reproducen estas políticas de empobrecimiento que además tienen el cinismo de llamarle de lucha contra la pobreza en nuestros territorios, ¿no? Cuando son políticas de empobrecimiento en realidad, para hacer crecer sus riquezas. Entonces, cuando Domitila Chungara le plantea eso a Betty Friedan, yo creo que es esa definición fundamental. No es biológico, es político, ¿no? Nos acuerpamos entre nosotras, sí, entre las que estamos contra el patriarcado, entre las que nos vamos a posicionar contra los violadores, entre las que vamos a enfrentar a los represores o a los narcoestados, ¿no? No es entre todas las mujeres, es entre las que nos posicionamos frente al sistema, ¿no? Y por supuesto será también contra las que no se posicionan frente al sistema, ¿no? Yo creo que es necesario eso para desidealizar el feminismo, ¿no? Porque a veces una asume que es un espacio así como plantean, ¿no? De sororidad, de abrazo permanente. No, el feminismo es un espacio de lucha, es un espacio de disputa ideológica, política, ¿no? Y eso no quiere decir que no podamos querernos, acompañar, por supuesto que sí, pero no podemos idealizar este espacio y en nombre de eso que llaman sororidad, reproducir lógicas jerárquicas, racistas, coloniales, ¿no? Esas cosas hay que denunciarlas. Cuando denunciamos nosotras un feminismo racista y colonialista, no lo hacemos para desaparecer a las compañeras que lo son, lo hacemos para convocar a la autocrítica y a la necesidad de construir otros feminismos que respondan a nuestros territorios y a nuestras luchas, ¿no? Entonces, estas palabras de Domitila Chungara son fundamentales. Por supuesto que nadie la ha convocado a la sororidad, ni a Domitila Chungara ni a Betty Friedan. Imagínense qué sororidad podía tener Betty Friedan desde todos sus privilegios con Domitila Chungara, que contaba en ese espacio cómo tienen que repartir una latita de leche condensada para todas sus guaguas, ¿no? Que eso era el empobrecimiento también en los centros mineros, ¿no? Que además enriquecían al mundo, porque los centros mineros han enriquecido a los Estados Unidos, a Europa, ¿no? A costa de los pulmones de nuestros padres y de nuestros abuelos, ¿no? Porque entrar a la mina no solamente ser explotado y que te paguen menos por tus 8 horas, entrar a la mina es dejar la vida. Cada día que entran, las y los hermanos que trabajan en la mina pierden un día de vida, pues porque sus pulmones se destruyen, todos mueren por cáncer en los pulmones,
todos mueren con los pulmones destruidos, ¿no? Entonces desde ahí hablaba Domitila Chungara, ¿no? No había sororidad posible. Y ese es otro elemento importante para cuestionar el concepto de sororidad. Ustedes saben que viene del feminismo blanco, lo cuestiona bien el feminismo negro, ¿no? Bell Hooks y otras les dicen, bueno, sororas entre ustedes, porque para ser solidarias o empáticas, no sé qué palabra se podría utilizar, hay que ser iguales, pues. ¿Cómo puede ser empática una millonaria conmigo? Ni yo con ella, ¿no? Ni siquiera nos vamos a encontrar en ningún lugar para ser empáticas. Ella no sabe que existo y yo sé que existe, pero seguro las denuncio, o sea que empática no voy a ser, ella tampoco conmigo. Entonces, la sororidad es un concepto que yo creo que ha despolitizado bastante también el feminismo, ¿no? Y que ha sido cuestionado y hay que recuperar ese cuestionamiento que hacen las hermanas negras. Frente a esta sororidad, ellas plantean el sisterhood, ¿no? La hermandad. Nosotras también planteamos la hermandad. Cuando nosotras nos hablamos de hermanas, no viene de la lógica cristiana ni católica, ¿no? Viene de esta memoria de comunidad donde todos somos parte de un mismo territorio, ¿no? Somos hermanas y hermanos, ¿no? Y no quiere decir del mismo padre ni nada, sino compartimos el mismo territorio, somos hijos de la Pacha, pues, ¿no? De este tipo de hermandad, ¿no? Entonces hay quienes en el feminismo son nuestras compañeras y hay quienes son nuestras hermanas. Y con nuestras hermanas seguramente estamos en igualdad de condiciones, ¿no? O más cercanas. Y hay otras que son compañeras, pues, porque venimos de historias distintas, porque estamos en condiciones distintas, ¿no? Es necesario nombrarlo para mirar también cómo se construye el sistema y cómo se construyen los cuerpos, cómo se despolitizan los conceptos, ¿no? Y es necesario también para entender que cuando estamos hablando de que hay colonialismo, racismo dentro del feminismo, estamos haciendo esta convocatoria a la autocrítica. No estamos planteando caer en la trampa que impone el sistema de quienes tienen privilegios, ¿no? Entonces una vive con una crisis existencial porque tiene el privilegio de haber estudiado en la universidad, digo como si fuera que ha estudiado, no sé, pues en Harvard o no sé, digo, estamos en las universidades porque nuestras madres y nuestras abuelas han luchado para que estemos, ¿no? Y estar ahí y hacer cosas útiles para las luchas es responsable con nuestras abuelas y con nuestras madres, ¿no? Me lo digo también a mí, que no he terminado la universidad, pero sé que tengo que ver la forma de hacerlo, porque es una cosa que mi mamá quería y que seguramente mi abuela quería, ¿no? Claro, yo puedo ser muy crítica con la academia y con todo, pero hay una responsabilidad ahí. Por algo han luchado. Aquí por lo menos, y creo que en todo el mundo, se ha luchado para que las universidades sean públicas y no han luchado las ricas y los ricos, han luchado el pueblo para que sus guaguas, sus hijas, sus hijos tengan educación, porque así se pueden generar mejores condiciones para acabar pues con este sistema económico opresor, explotador, ¿no? No era solamente para que tengan un cartón, un título, ¿no? Pero las universidades también han olvidado gran parte de su memoria y todo se concentra en el cartón, el título, la investigación, la competencia entre nosotras, cuando esas investigaciones a veces ni siquiera llegan para aportar a quienes la necesitan, ni siquiera salen a veces de la biblioteca de la universidad donde le ponen sus sellos y te aprueban y listo, ¿no? Entonces también hay que recuperar esa memoria de las universidades que han sido espacios de lucha, ¿no? La Domitila también ha luchado por eso, también ha luchado porque en las universidades hay autonomía, ha luchado porque las universidades sean espacios de formación política del pueblo, que en las universidades estén las guaguas del pueblo. Y por eso, en esa época que ella ha luchado, que era una época de dictadura, han masacrado a tantas jóvenes, tantas mujeres, hombres jóvenes dentro de las universidades, ¿no? Los dirigentes mineros, las dirigentes de las amas de casa, como Domitila, daban clases en la universidad. Es más, las y los universitarios iban a las minas a formarse políticamente, ¿no? No hacían un taller sobre la clase obrera, entraban a la mina para ver dónde es donde explota el capital, ¿no? ¿Dónde está la explotación capitalista? Y es una práctica fundamental, ¿no? Yo lo digo varias veces, el primer territorio que hay que
el primer texto, territorio que hay que leer es nuestro cuerpo, ¿no? La academia tiene esta habilidad de borrar nuestro cuerpo y hacernos leer primero a Marx para entender la explotación capitalista, como si no la hubiera vivido tu mamá, tu abuelita, quienes han migrado a las ciudades, por ejemplo, para trabajar en las fábricas, para trabajar en esas empresas y en todo. O nos hace leer el feminismo y nos hace leer a Simone de Beauvoir o a otra para entender el feminismo. Cuando de verdad que para mí y para mis compañeras y hermanas ha sido difícil entender eso de que una no hace mujer sino se hace, ¿no? Bueno, después de muchas reflexiones uno entiende la construcción social, ¿no? Pero de buenas a primeras es una cosa muy difícil eso, ¿no? Entonces es fundamental leer el cuerpo, leer nuestras opresiones, ¿no? Y a partir de eso seguro las teorías podrán alimentar, ¿no? Pero si no, por sentido común, las teorías caen pues en el vacío, porque si no, ¿dónde pones las teorías? Si no es en tu cuerpo y en tus opresiones y en tus luchas y en tus experiencias, ¿no? Y cuando caen en el vacío porque han logrado borrar nuestro cuerpo, reproducimos pues esas discusiones, esas lógicas, no podemos contribuir a las luchas, ¿no? Otra cosa importante para mí de Domitila Chungara, ay, no sé cómo es la metodología, ustedes me dirán, por ahí me la paso hablando de aquí. Bueno, sigo Sí, un puedes rato más y después. continuar otros, no sé, 10, 15 minutos y luego viene una sesión de preguntas. Ya. Un rato. Ahora sí. Otras cosas importantes que ha planteado Domitila Chungara, ¿no? Que también está en Si me permiten hablar, ¿no? Cuando vienen los mineros a hacer una marcha aquí, en la ciudad de La Paz, y se enteran la Asociación de Amas de Casa, y también vienen, sin avisarles, sin pedirles permiso, sin nada, y marchan, ¿no? Y al retornar, ellos las cuestionan, ¿no? O sea, muchas compañeras hay asamblea y dicen, bueno, mi marido me ha reñido, me ha dicho que para qué he ido, que quién nos ha pedido que vayamos a apoyarles o no sé qué, ¿no? Entonces, Domitila se van a todas las radios y empiezan a transmitir al mismo tiempo por las radios y a decir quiénes son los compañeros, ¿no? Los compañeros que ahora nos están cuestionando que vayamos a marchar, cuando marchamos no solo para apoyarlos a ellos, sino marchamos porque el imperialismo y el sistema capitalista nos explota también a nosotras, se están haciendo cómplices del imperio. Y ellos están haciéndose cómplices para callarnos, para someternos, ¿no? Eso me parece igual fundamental para entender los feminismos que construimos, ¿no? Nosotras hablamos del sistema patriarcal como el sistema de todas las opresiones, todas las dominaciones y todas las violencias que vive la humanidad, no solo las mujeres, ¿no? Una diferencia también con el feminismo en Europa, en Estados Unidos y en otros lugares, ¿no? Para nosotros el patriarcado es el sistema de todas las opresiones, no es independiente del capitalismo, no es independiente del colonialismo, ¿no? Porque cuando uno lo plantea independiente, aquí el colonialismo, aquí el capitalismo, así, ahí puedes hablar de interseccionalidad. Para nosotros el patriarcado ha juntado todo y ha convertido todo eso, el capitalismo, el colonialismo, el racismo, en sus herramientas de opresión de la humanidad, hombres, mujeres, cuerpos plurales y de la naturaleza, ¿no? Entonces, cuando nosotros denunciamos al patriarcado, no estamos hablando de un sistema de los hombres que oprimen a las mujeres, estamos hablando de un sistema que también los oprime a ellos, por ser empobrecidos, por ser indígenas, por ser aymaras, por ser quechos, por ser negros. El problema es que ellos se hacen cómplices de ese sistema, porque la opresión a nosotras la ejercen ellos. La ejercen con la violencia, en la pareja, con las violaciones, en el barrio, en la comunidad, con la violencia y acoso político en las organizaciones, muy revolucionarias y muchas veces del vivir bien, pero donde no les importa que vivamos mal las mujeres, ¿no? Entonces, el patriarcal sistema los oprime a ellos y son nuestros hermanos,
Y como plantean las hermanas en Colombia y muchos pueblos, ¿no? La defensa de la vida en todas sus formas, también es para que ellos no sean oprimidos, pero necesitamos que ellos rompan su pacto con el sistema, ¿no? Porque en gran parte el sistema se sostiene porque ellos se hacen cómplices de la opresión hacia nosotras, ¿no? Y esto ya lo denunciaba Domitila Chungara, porque ellas se organizaban, ellas por poco y no venían a pedir permiso para poder protestar, cuando ellas eran las que vivían también todas las opresiones que se vivían en la mina, ¿no? Entonces, un ejemplo de eso es que cuando las mujeres mineras, porque no es Domitila Chungara, sino otras que plantean hacer una huelga de hambre para sacar a los dictadores, los dirigentes mineros no solo que se oponen, sino que les prohíben hacer la huelga. Y ellas se esconden para empezar, ellas salen a escondidas y vienen hasta La Paz y hacen la huelga a escondidas de ellos porque ellos no estaban de acuerdo, porque les dicen además que les va a importar que 2 o 3 mujeres se pongan en huelga de hambre. No se imaginaron nunca la dimensión que iba a tener esa huelga que llega a ser de miles después y que termina tumbando al dictador en ese momento, Banzer, ¿no? Entonces ahí está el machismo y su complicidad y sus lógicas patriarcales, sus caudillismos, ¿no? Que no dejan, que se niegan a una protesta, a esta forma de protesta que era la huelga de hambre, que era la única forma que también se conocía en ese momento y bastante poco usada ahora, ¿no? La huelga de hambre, ¿no? Y otra de los ejemplos donde se ve esta lógica machista es cuando son detenidos muchos mineros, no estaba Domitila Chungara ahí, pero estaban las amas de casa, son detenidos muchos mineros en un campamento, ¿no? Por los militares a órdenes del dictador. Es la primera vez que nosotras vemos a nuestras abuelas en tetas, ¿no? Así desnudas. Y por eso es tan difícil a veces para muchas de nosotras las protestas en tetas, ¿no? Bueno, una cuando ya está en más marchas como que va acostumbrándose, pero para nosotras era muy difícil entender porque decíamos como que estamos usando siempre la desnudez, ¿no? Cuando nuestras abuelas las han usado en el 1977, cuando han detenido a sus maridos y se han desnudado de la cintura para arriba y se han puesto dinamita alrededor, ¿no? Y se han parado frente a los militares y han dicho, o los liberan o nos dinamitamos todos. Entonces, esa es la memoria de la desnudez que tenemos nosotras, ¿no? Es la primera vez que se ve a muchas hermanas, abuelas quechuas y aymaras, sí con las tetas al aire, pero llenas de dinamita, ¿no? Y sueltan y los liberan, ¿no? A pesar de estas formas de presión que ellas van construyendo, siempre han estado cuestionadas por la dirigencia minera, ¿no? Es más, hace un año estuvimos en su asamblea, en la que 40 años después siguen pidiendo autonomía de la Federación de Mineros. Ellas no quieren depender de la Federación de Mineros porque no pueden tener un voto directo, una palabra directa en la central obrera, digamos, ¿no? Sino son subsidiarias del voto, de la palabra y la opinión del Ejecutivo de la Federación de Mineros, ¿no? 40 años después no tienen todavía su autonomía y no están dispuestos a dársela a los dirigentes mineros, ¿no? Pero han planteado muchas cosas y se ha discutido sobre la violencia y creo que han hecho un gran camino, pero hay estos espacios, ¿no? Bueno, y para cerrar, sí, para la memoria nos sirve para esto, ¿no? Y esa es la diferencia entre la historia y la memoria también, ¿no? La historia y leernos los libros que es importante, ¿no? Sobre todo estos otros libros que a mí me parecen tan necesarios como el de Polleras Libertarias o el de Si me permiten hablar, que son como libros orales, ¿no? Es llevada la palabra al texto escrito, ¿no? Si para algo nos sirven estos libros es para recuperar la memoria, porque lo que hace la historia es recuperar datos, ¿no? Y cuando recupera estos datos o hechos, les quita la rabia, la indignación, ¿no? La memoria nos llena de rabia y la rabia es necesaria para enfrentar las luchas. La indignación, o sea, saber que son 500 y más años de violaciones sistemáticas, ¿no? Que ahora serán en el barrio o serán cerca del metro, pero que hay una cultura de la violación sistemática con la que se ha logrado la colonización y de la cual nuestros compañeros de barrio, amigos,
o hermanos de pueblos, se hacen cómplices y la siguen reproduciendo. Y eso, esa rabia, esa indignación es necesaria para pensar las luchas, para alimentar las luchas, ¿no? Y además para alimentar la creatividad de cómo nos organizamos y qué mundo construimos, ¿no? La historia tiene esa habilidad de robarle la rabia, ¿no? De convertir en hechos lo que han sido luchas, ¿no? De invisibilizar, por supuesto, a las mujeres indígenas doble, triple, ¿no? Pero además de robarnos esa rabia, ¿no? Entonces podemos acumular mucha información de historia, pero podemos tener poca alimentación de nuestras luchas, ¿no? Y la memoria sirve para eso, ¿no? Leer, escuchar sobre... y escuchar además a nuestras abuelas, a las memorias cercanas, ¿no? Porque nosotros decimos la memoria no es puro cuento, es decir, que la memoria tiene nombre y apellido. En mi caso, la memoria es la Amparo, de la que les he hablado, la Teresa, es la Elena, ¿no? Y ustedes tienen su memoria cercana, que seguramente han luchado en el 68, ¿no? Que seguramente han estado en la resistencia en los territorios, que habrán estado en la colonización que han hecho las iglesias, que habrán estado en los 90 con el zapatismo. Entonces tienen la memoria ahí cerca, ¿no? Para poder alimentarla. Bueno, yo ahí me quedo, compañeras, para